vamos a hacer este ejercicio, que es el primero de los que vamos a dedicar a el análisis de los problemas de selectividad dedicados a las curvas cónicas. Ya sabéis que estamos haciendo el análisis de los ejercicios de selectividad del 2019 y 2018. Este creo que es de 2018. Además creo que os he mandado un correo en el que aparecen los vínculos para descargar estos exámenes. Y por si queréis acelerar y imprimiroslo, va a resultar todo bastante más fácil. Como veis, tengo ya hecho el cajetín, vídeo número 1, aquí vuestro nombre, vuestro curso y la fecha del vídeo. Muy bien, bueno, pues aquí tengo ya dibujado un eje, F, F' y el punto A. Y dice el enunciado así: dado uno de los ejes de simetría E de una hipérbola, sus focos F y F', así como el punto A que pertenece a la cónica, se pide determinar el centro O y los vértices V y V' de la hipérbola. Segundo, dibujar la hipérbola. Tercero, trazar la tangente y la normal a la cónica por el punto A. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos. Si estos dos son los focos, pues, y este punto es un punto de la curva, esos dos que yo acabo de dibujar ahí serán radiovectores, ¿no? Entonces, me voy a hacer la construcción aparte en cualquier sitio. Por ejemplo, aquí. Si nosotros recordamos la definición de la hipérbola, esa definición nos decía que la hipérbola era el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia a los focos es constante e igual a el eje mayor, entendiéndose el eje mayor como la distancia entre los vértices V y V'. Así que me cojo la distancia que va desde F hasta A, la pongo aquí. Voy a tener que alargar un poquito. Y ahora me cojo la distancia desde F' hasta A. Es el otro radiovector con el que hace pareja al anterior y lo pongo a partir de aquí. De tal modo que al hacer esa resta, esta será la distancia que va desde V hasta V'. Bueno, pues me voy a dibujar el otro eje de simetría de la hipérbola, el llamado eje virtual o eje imaginario, que como F y F' también son simétricos con respecto a ese eje, pues por lo tanto le hago la mediatriz al segmento que va desde F hasta F', y de ese modo tendré ese llamado eje virtual o eje imaginario. Y claro, este será ese punto medio. Por lo tanto, la mitad de la distancia entre V' y V, esa mitad la obtengo con esta mediatriz por cierto, este es O, una de las cosas que nos piden el centro O de la hipérbola. Bueno, pues cojo esa medida, la mitad de la distancia que va de V hasta V', os recuerdo, esa medida la he obtenido con la resta de los dos radiovectores. Y la pongo hacia un lado y hacia el otro. De modo que estos dos serán V y V'. Con esto yo ya tendría resuelto el primer apartado del examen de selectividad. Bueno, pues ahora hay que trazar la curva. Para eso, ¿os acordáis que lo que se hacía es que a partir del foco yo iba marcando aleatoriamente una serie de puntos? Hombre, la experiencia ya nos dice que esos puntos conviene que estén más pegados cuanto
más pegado a F y más alejado según nos vamos alejando. Así que este punto será el punto 1, el 2, el 3, el 4. Yo no... Estos son pocos, sabéis, ¿no? Esto, si os acordáis de cómo iba este tema, estos son pocos. Tomo la distancia que va desde V hasta 1 y trazo pinchando en foco este arco aquí y pinchando en F' este otro arco aquí. Tomo la distancia que va desde V' hasta 1, supongo que esto nos acordaremos de cuándo, esa distancia, y pinchando en F' trazo este arco aquí y pinchando en F este arco aquí y este arco aquí. De modo que ya tengo 4 puntos de la curva. Hago lo mismo con el punto 2, desde V hasta 2, pinchando en el foco, trazo este arco pinchando en F y este otro arco pinchando en F'. Y ahora desde V' hasta 2, pinchando en F' este aquí y aquí, y pinchando en F este arco aquí y aquí. Lo mismo con 3, desde V hasta 3, y ahora pinchando en F un arco, pinchando en F' otro arco. Y ahora desde V' hasta 3. Pinchando en F', arco aquí, fíjate que curioso, ha salido cerca de la. Y pinchando en F, aquí y aquí. Y ya vamos con el cuarto, que es el último que he tomado. Desde V hasta 4. Desde V hasta 4, pinchando en F. Pinchando en F'. Y ahora desde V' hasta 4, pinchando en F', así y así, y pinchando en F, así y así. Bueno, estos puntos, como veis, son pocos, pero para que vosotros lo veáis, yo creo que van más que suficiente. Los unimos a mano alzada, que esto es una parte del ejercicio que hay que... Es una habilidad, no vale decir, es que yo no tengo pulso. Esto es algo que hay que practicar, Yo de hecho ahora mismo lo tengo un poquito oxidado. ¿Vale? Ahí tendríamos una de las dos, iba a decir asíntota, una de las dos ramas de la curva. Parte del secreto de esto está en que no hay que apretar mucho el lápiz. Hay que trazar con firmeza, pero sin apretar mucho, porque entonces sale la línea como crispada. ¿Vale? Ya tenemos la curva dibujada. Más puntos, más facilidad, pero más puntos es más tiempo que se emplea. Seguimos. ¿Seríamos capaces de hallar la cinta? Creo que en el enunciado no lo piden, pero vamos a hacerlo. Aunque en el enunciado no lo pidan, aunque en selectividad nosotros tenemos que hacer exclusivamente lo que nos piden, pero para recordarlo vamos a hacer la asíntota. ¿Os acordáis que en el caso de las asíntotas lo que hacíamos es por los vértices trazábamos dos líneas verticales y luego cogíamos pinchando en O con la medida que va hasta los focos, trazamos esa circunferencia y en los puntos en los que se cortan los unimos y esta será una asíntota y esta será la otra asíntota. ¿Vale? Esto creo que en el enunciado no lo ponía, te estoy hablando de memoria. Pero bueno, ya está hecho, es que no se tarda nada. Ahora, lo que sí que nos piden es la tangente por A y la normal. Bueno, pues eso es tan fácil como... Además, yo tenía aquí dibujado ya los dos radiovectores. Aquí hay uno
y este es el otro radiovector. Pues bastará con hacer la bisectriz al ángulo que forman los dos radiovectores y esta es la tangente a la curva por el punto A, ¿vale? Esa es la tangente y la normal es tan fácil como que es la perpendicular a la tangente por ese punto. Eso siempre va a ocurrir. Además, la palabra normal en dibujo técnico siempre va a significar perpendicular. Así que la normal a la curva por ese punto es la perpendicular a la tangente. Y con esto tendríamos ya listo este ejercicio de selectividad.